Los humanos aprendimos de la naturaleza el concepto de equilibrio y armonía para aplicarlo en nuestros procesos creativos, pues la naturaleza será por siempre el mejor ejemplo de evolución y eficiencia para aprovechar los recursos creativamente. Ahora vamos a revisar la aplicación de estos principios desde la visión del arte y su manifestación en la naturaleza. Equilibrio y armonía son dos partes de un proceso muchísimo más amplio que se llama composición, pero dejaremos que mi invitado Antonio Villarán nos diga de qué se trata todo esto. Pues componer es la forma en la que se colocan los objetos en una obra. Y una obra puede ser un cuadro, pero puede ser también un dibujo, puede ser una fotografía, una escultura y hasta la pared de tu cuarto. O sea que aquí vamos a hablar de composición. Yo he leído por ahí que después del Dada ya no se presta atención a la composición, que eso ya es una cosa del pasado. Y mira, te voy a decir una cosa, esto no es del pasado, es que tú, quieras o no quieras, cuando colocas un elemento, cualquiera que sea, en un soporte, ya estás componiendo. No es lo mismo que lo coloques aquí, que lo coloques aquí o que lo coloques aquí. Las obras dadaístas, las obras abstractas, todas ellas tienen una composición concreta. Otra cosa es que no se haya prestado atención a la composición o que no se hayan usado las leyes de la composición para contar cosas. Pero bueno, eso ya habla mucho de los artistas y de las artistas que digan que la composición no sirve para nada. Y es que hasta en las performances hay composición. Vamos a ver, en cualquier acción teatral existe la composición. Si tú todo eso lo dejas al azar, ¿qué puede pasar? Pues que el mensaje puede ser erróneo. O sea, si tú quieres mostrar algo que esté muy equilibrado y usas líneas de composición de desequilibrio, pues mira, lo estás haciendo mal. Es como decir, por ejemplo, mira, voy a pintar este retrato, pero lo voy a pintar sin mirar, porque ¿para qué? Yo lo pinto así. ¿Qué pasa? Pues que no te va a salir el retrato, ni se va a parecer, ni nada de nada. Y es que todas estas leyes de la composición a principios del siglo XX ya la estudió la Gestalt, que además tiene mucho que ver con la psicología. Mira, te invito a que lo estudies, búscalo, la Gestalt. Además, es que todo esto es importante porque a través de la percepción visual se produce la comunicación, y cuando nosotros y nosotras pintamos un cuadro o dibujamos una cosa, estamos comunicando algo. Por ejemplo, si yo hago así, a que te estoy comunicando algo, pues esto es una imagen. Y además es una imagen que, fíjate, el dedo como tiene una dirección, tiene una tensión. Y por ejemplo, si yo hago así, ¿qué te estoy comunicando? Pues te estoy comunicando acogida, te estoy comunicando que puedo llegar a abrazarte o incluso estoy enmarcando mi cabeza, así. ¿Y todo esto por qué viene? Pues por estas líneas que conforman mis dedos y que están dispuestas de esta forma. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el orden que tiene la forma siempre va a estar basado en los límites de tu soporte. Por ejemplo, si tu soporte es rectangular, ahí dentro de ese rectángulo es donde vamos a organizar la forma y donde vamos a jugar con estas mismas formas para hacer nuestra composición. Una de las reglas básicas para que el cuadro sea armónico es el equilibrio. Y tú me dirás, ¿es que es necesario que un cuadro esté equilibrado? Bueno, a ver, ciertas reglas están para saltárselas, pero sí es necesario aprender cuáles son estas reglas para saber cuándo me las puedo saltar, cuándo las puedo reinterpretar, y la regla del equilibrio es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque el equilibrio produce bienestar, produce paz, y a ti, igual que a mí, nos gusta ver cosas que estén equilibradas. Los límites de soporte, como dice el amigo Antonio, es básicamente el formato o el espacio donde uno trabaja. Ahí dentro, los artistas lo que usamos básicamente son líneas y formas geométricas para intentar comunicar algo. Las líneas pueden tener varias formas y nos sirven para indicar una dirección, el movimiento, el ritmo, el ruido o simplemente delimitar los espacios. Cuando relacionamos las líneas con las formas geométricas, podemos crear imágenes y también comunicar ideas un poco más abstractas, como por ejemplo el movimiento o el ruido. El equilibrio en el arte es balancear el peso de los elementos. Por ejemplo, si yo coloco unas bolitas por acá abajo
el peso de la composición se va en esta dirección, pero si luego coloco otras por acá arriba, entonces tenemos la sensación de que la cosa se equilibra. Este es un principio muy simple, pero hay que saberlo para poder jugar con ello. El otro principio del que vamos a hablar es la armonía. Pero, ¿qué es esto? Pues es simplemente la forma como yo relaciono elementos distintos como las líneas y las formas geométricas para comunicar una idea. Y aquí es justamente donde empieza la magia. Veamos este ejemplo sencillo. Tomamos un triángulo y un círculo que son dos formas muy distintas y le agregamos una raya por aquí, otra raya por allá, luego unas líneas onduladas por aquí y listo. Ya tenemos la mamá que yo dibujaba en la escuela. Ahora, si tomamos estas mismas formas y las colocamos de esta manera, el triángulo por aquí y el círculo con otro tamaño por acá, una rayita por aquí y otra rayita por allá y listo, tenemos un pollo. Esto es muy fácil cuando se aprenden las reglas. Esta es la versión de los aficionados a la creatividad, pero en el otro extremo del salón tenemos dibujando a la madre naturaleza y ella nos comparte su concepto de equilibrio. Equilibrio en la naturaleza también se trata de balance y se requiere de inteligencia para conseguirlo. Ella usa la simetría y la polaridad para que el balance ocurra siempre de manera rítmica y constante. La simetría siempre se da, aunque no necesariamente las partes son siempre iguales, y esto lo hemos reflejado en los árboles, también en nuestro cuerpo y en las plantas o las flores, por ejemplo. La armonía, el otro principio, se puede ver en la manera como funcionan los sistemas en el paisaje. Es lo que también podríamos llamar ecología. Las hojas de los árboles, por ejemplo, están colocadas de manera simétrica para que el peso sea equilibrado y además la sombra pareja. También su forma permite moverse sin chocar unas con las otras y además canalizar el agua para que ésta caiga hasta el suelo. Su forma ovalada permite que el aire pase sin mucha resistencia y que también la luz llegue hasta los árboles más pequeños. El cuerpo humano es un ejemplo de perfección y armonía también en todas sus partes, formando la máquina más eficiente jamás creada. Al punto que es capaz de crear otras máquinas que son capaces de hacer lo que él por naturaleza no puede, como por ejemplo volar o sumergirse o también moverse a grandes velocidades. Los girasoles, con sus pétalos colocados de manera geométrica, permiten que la luz pase entre ellos, y también las abejas, que construyen sus panales indestructibles a partir de una forma muy simple pero con máxima eficiencia, son un ejemplo de ello. En fin, del paisaje podemos aprender que la armonía es lograr la fluidez, de modo que el diseño o la forma de todas las partes contribuya para lograr eso entre sí y también con el entorno. Es un principio sencillo, ¿verdad? Pero se requiere de mucha inteligencia y trabajo para lograrlo. Y como dice el refrán, la práctica hace el maestro. Así que vamos a ello.